El director ejecutivo se hace pasar por un nuevo empleado y descubre una cruda realidad sobre la cultura de la empresa. La mañana en que se puso el polo barato de la empresa y se colocó la tarjeta de identificación de plástico con un nombre falso, David Lang sintió algo que no había sentido en años: nerviosismo. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Su tarjeta de identificación real, la que tenía el título de CEO debajo de su nombre, estaba en un cajón en su casa, junto con los trajes a medida, el reloj que podía sincronizar 4 usos horarios y el pase de aparcamiento para ejecutivos que no iba a usar en las próximas 3 semanas. Había fundado LangTech 22 años atrás. En aquel entonces era él, una pizarra y 2 ingenieros que creían en el sueño. Ahora contaba con 3,000 empleados y 2 oficinas en el extranjero. Pero últimamente algo había cambiado. Las quejas se multiplicaban. Los informes sobre la moral eran mediocres. Las entrevistas de salida sonaban iguales. Agotamiento, silencio, desconfianza. Y David se dio cuenta de algo simple y profundamente incómodo. Ya no sabía qué estaba pasando realmente en su empresa. Así que tomó una decisión. Nada de prensa, nada de anuncios. Eligió un nombre: Daniel Lee. El director de RRHH le debía un favor. Una identidad falsa, un contrato de soporte informático de nivel básico y un correo electrónico de bienvenida más tarde. David Lang era ahora el nuevo empleado junior de su propia empresa. Nadie lo reconoció. Su foto estaba desactualizada. Ya no tenía barba. Ahora llevaba gafas. Y la mayoría de los nuevos empleados solo lo habían visto en comunicados de prensa o a través de una pantalla durante las videoconferencias de Zoom con todo el personal. Como Daniel pasaba desapercibido. El primer día asistió a la sesión de bienvenida en una sala de conferencias en el sótano junto con otros 8 nuevos empleados. El formador de RRHH pronunció mal 3 de sus nombres y se saltó la diapositiva sobre el bienestar de los empleados. A la hora del almuerzo, David se fijó en 3 personas que no habían dicho ni una palabra. Una parecía aterrorizada, otra parecía aburrida y otra parecía agotada. El formador no les hizo ni una sola pregunta. «Hola», dijo David durante el descanso, tendiendo la mano al chico que estaba sentado más cerca de él. Daniel. «Marcus», respondió el hombre sin levantar la vista. «¿También eres nuevo?» David asintió. «Soporte informático». Marcus sonrió con aire burlón. «Te encantará. Nadie se fija en ti a menos que se rompa algo». David sonrió. «¿Tan mal está?» Marcus se encogió de hombros. «Depende de con quién acabes trabajando. Algunos jefes son majos. A otros les gusta tener a alguien a quien echarle la culpa. En cualquier caso, mantén la cabeza gacha y no corrijas a nadie en público. Durarás más». Eso se le quedó grabado. Mantén la cabeza gacha, no corrijas a nadie. Pensó en la diapositiva sobre los valores fundamentales que les habían mostrado una hora antes: integridad, transparencia, colaboración. Luego pensó en cómo el formador había pasado por alto esos valores en 12 segundos. Después del almuerzo, se dividieron en departamentos. David fue acompañado al 5.º piso por un administrador agobiado que lo entregó sin siquiera mirarlo a los ojos. Su nuevo jefe, Carl, lo miró rápidamente de arriba abajo y luego le señaló un escritorio medio vacío junto a una luz parpadeante. «Estarás con Zoe. No toques nada a menos que ella te lo diga. Y no hagas preguntas que puedas buscar en Google». Eso fue todo. Ni un recorrido, ni una bienvenida. Solo un gesto con la mano en dirección a un escritorio y la sensación de que acababa de entrar en una sala donde la gente ya había decidido quién importaba y quién no. Zoe no levantó la vista de la pantalla durante los primeros 10 minutos. Cuando por fin habló, su voz era monótona.
Espero que sepas usar el sistema de tickets. No tengo tiempo para hacer de niñera. Ya lo averiguaré, dijo David. Ella asintió. Bien. Pasó el resto del día intentando iniciar sesión en 5 sistemas con credenciales que no funcionaban. Nadie le ayudó. Nadie le preguntó nada. A las 5:30, las luces se atenuaron automáticamente. La gente se levantó y se marchó sin despedirse. David se sentó en el escritorio que le habían prestado y se quedó mirando la pantalla, que seguía mostrando un error de inicio de sesión. Nadie le había preguntado de dónde venía. Nadie le había dado la bienvenida al equipo. Y nadie, ni una sola persona, le había preguntado por qué un hombre con un máster y 3 décadas de experiencia en arquitectura de sistemas estaba empezando desde abajo. Se recostó en la silla, respiró hondo. Esta era su empresa, y de alguna manera en esto se había convertido. Al final de su primera semana, David había dejado de esperar que a alguien le importara quién era. Le llamaban Daniel cuando se dirigían a él. Su jefe, Carl, nunca utilizó su nombre, solo señalaba los problemas y esperaba que los solucionaran. La cultura era rápida, concisa y reservada. Todo el mundo estaba ocupado. Todo el mundo estaba cansado. Y todo el mundo parecía saber lo mismo sin decirlo en voz alta. Sobrevive a tu turno y no preguntes por qué las cosas no funcionan. Nadie le preguntó de dónde venía, ni una sola vez. David llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo, nada especial, solo observaciones breves, notas, citas, el tipo de cosas que se anotan cuando algo no va bien, pero aún no se puede explicar. Viernes 11:15 antes NM. El jefe técnico grita a un empleado junior por extralimitarse después de sugerir una solución mejor. Viernes 1:07 p.m. Comedor. 2 desarrolladores a tiempo completo comen en mesas separadas. No hablan, no se ríen. Parece una sala de espera. Viernes 4:20 p.m. Un cartel de RR. HAE dice, Cultura de la Comunicación. El conserje me dice que la semana pasada le amonestaron por informar de un riesgo para la seguridad. El segundo lunes el silencio empezó a hacerse más pesado. Las oficinas eran preciosas, elegantes mamparas de cristal, paneles táctiles para las salas de reuniones, una sala de bienestar que nadie parecía usar nunca. Pero debajo de todo eso había tensión, como si algo se hubiera reprimido durante demasiado tiempo. Empezaba a notarse en las pequeñas cosas, en cómo la gente caminaba más rápido cuando los jefes entraban en la sala, en cómo los elogios eran escasos y las preguntas aún más, en cómo Zoe, que por fin había empezado a hablarle como a un ser humano, bajaba la voz cada vez que decía algo sincero. Este lugar solía ser diferente, le dijo una tarde, apoyada contra la pared cerca del muelle de carga, donde no iba nadie más. Hace un par de años sentíamos que importábamos, como si alguien nos escuchara. ¿Qué ha cambiado?, preguntó él. Nuevos mandos intermedios, reestructuración, luego otra. Ahora todos son métricas, cuotas de tickets, tiempos de respuesta. No importa si resuelves el problema real, solo asegúrate de que la casilla esté verde. Pateó una piedrecita con la punta del zapato. Y no hagas olas. David mantuvo el rostro impasible. ¿Y si lo haces?, preguntó. Ella soltó una risa seca. Encuentran la manera de hacerte desaparecer. Cuanto más observaba, más claro lo veía. Había 2 mundos dentro de la empresa. El público, brillante, eficiente, con caras sonrientes en los boletines internos. Y el real, donde las personas buenas guardaban silencio y la mediocridad ascendía en la escala siempre que no causara problemas. Conoció a Brian en la sala de servidores. Un tipo callado. Trabajaba en turnos de noche. Se sabía de memoria cada línea de código del sistema, pero nadie le hacía caso porque no hablaba rápido ni vestía bien.
De vez en cuando, alguien intenta decir algo, dijo Brian, sin levantar la vista mientras realizaba un diagnóstico. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Los ascienden lateralmente, les dan un título que suena bien, pero sin poder real. Es una forma de callarlos sin pelea. Inteligente, dijo David en voz baja. Brian lo miró. Es peor que inteligente, es eficiente. Esa palabra otra vez, eficiente, como si el alma de la empresa hubiera sido eliminada por completo. David lo anotó. Esa noche se quedó hasta tarde. Se sentó en la parte trasera del edificio, en un banco cerca del muelle de carga. Las luces zumbaban sobre su cabeza. Tenía un sándwich a medio comer en el regazo. Observaba. Pasó un miembro del personal de limpieza. Era un hombre mayor. Cojeaba ligeramente. David le saludó con la cabeza. Hola. El hombre le miró. Dudó. ¿Eres nuevo? Preguntó. Sí, respondió David. En el departamento de apoyo. El hombre asintió. No levantes la cabeza. Este sitio destroza a la gente. David lo miró. ¿Cuánto llevas aquí? El hombre sonrió con aire burlón. 12 años. ¿Y tú? 2 semanas. El hombre se rió en voz baja y se marchó, empujando su carrito por el pasillo. David se quedó allí sentado mucho tiempo después de que el pasillo se quedara a oscuras. Había creado esta empresa para que fuera algo diferente, y ahora ni siquiera la reconocía. A mediados de la segunda semana, David empezó a fijarse en las personas que nadie más veía. No asistían a las reuniones, no aparecían en los organigramas, pero estaban por todas partes, moviéndose entre los cubículos, arreglando cables, limpiando derrames, abasteciendo las cocinas antes del amanecer. Tenían nombres, pero nadie los usaba. Solo uniformes, solo saludos con la cabeza, solo silencio. David empezó a almorzar en un rincón apartado de la cafetería, cerca de la entrada del muelle de carga, donde los contratistas y los trabajadores temporales tomaban sus descansos. Allí nadie le hacía preguntas. Era solo otro don nadie con una tarjeta de identificación de la empresa y un contrato temporal. Así es como lo veían. Así es como se veían entre ellos. ¿Trabajas en tecnología? Le preguntó uno de ellos una tarde. Era un chico joven, de 23 años tal vez, con manchas de aceite en las mangas y ojeras. Sí, respondió David, en asistencia técnica. El chico asintió. ¿Ya te tratan como basura? David esbozó una media sonrisa. Ya casi. Soy Luis, contratista de montaje, el tercero este año. ¿Qué pasó con los dos anteriores? Luis se encogió de hombros. Uno renunció, al otro lo despidieron por denunciar a un supervisor por falsificar el recuento de piezas. No fue muy inteligente. No lo dijo con ira, solo con resignación, como si lo hubiera visto tantas veces que ya no le sorprendía. Otra trabajadora estaba sentada cerca. Una mujer mayor, con las manos encallecidas y una placa con el nombre Sandra D. No habló hasta que David le preguntó cuánto tiempo llevaba contratada. 8 años, respondió sin levantar la vista. Me renuevan cada trimestre. Nunca me hacen fija. ¿Por qué no? No quieren pagar las prestaciones, respondió con frialdad. No es una suposición. Mi supervisor me lo dijo una vez por accidente cuando pensaba que no le estaba escuchando. David lo anotó esa noche. 8 años. Contrato trimestral, sin prestaciones. Por la tarde, le preguntó a Zoe, con cautela y naturalidad, qué había pasado en el departamento de Sandra durante las reuniones presupuestarias. Zoe entrecerró los ojos. Ni siquiera nos invitan a esas reuniones. Si tu nombre no figura en la nómina permanente, no cuentas. David asintió como si fuera la primera vez que lo oía, pero en su pecho algo empezaba a oprimirse. Había construido la empresa con una promesa. Nadie se quedaría atrás. Eso era cuando los equipos eran pequeños, las caras conocidas
y la distancia entre la dirección y los trabajadores se medía en pasos, no en pisos. Ahora había jerarquías, y en algún momento, personas como Sandra y Luis se habían convertido en números en la hoja de cálculo de otra persona. Más tarde esa semana, David se sentó junto al conserje que limpiaba la escalera este. El hombre apenas hablaba, solo trabajaba. Pero cuando David se ofreció a ayudarle a llevar un cubo, le dio un pequeño gesto de agradecimiento con la cabeza y dijo en voz baja, «Creen que no escuchamos, pero lo oímos todo». «¿Qué oyes?». El hombre sonrió sin humor. «Que tenemos suerte de tener trabajo, que deberíamos estar agradecidos de ser invisibles». David no supo qué responder, así que no dijo nada. Se quedó allí de pie un momento, sosteniendo el cubo, dejando que su peso se posara en su mano. Esa noche, volvió a quedarse después del trabajo. Caminó lentamente por los pasillos. Observó a los limpiadores trabajar en silencio. Observó a los guardias de seguridad beber café de la máquina expendedora. Vio cómo las oficinas vacías de los altos directivos permanecían impecables incluso cuando nadie había estado en ellas en toda la semana. Se sentó en el borde del muelle de carga, con los pies colgando, mientras el aire frío se colaba por la puerta de entrega. 2 semanas antes, pensaba que iba a trabajar de incógnito para reconectar con sus empleados. Ahora se daba cuenta de que no estaba reconectando. Estaba descubriendo a personas que no sabía que existían, personas a las que su propia empresa había hecho invisibles, y eran ellas las que mantenían todo en marcha. Ocurrió un martes, justo después del almuerzo. David estaba en la sala de soporte del nivel 2, sumergido en tickets que nadie le había enseñado a gestionar, cuando oyó voces en el pasillo. Al principio pareció la tensión habitual en la oficina. Alguien molesto por un retraso, un plazo incumplido, un pequeño error en el sinfín de tareas. Luego las voces se hicieron más fuertes. Salió al pasillo y los vio. Camila, la nueva desarrolladora junior que acababa de incorporarse al equipo de la plataforma, y su jefe, Brent. Brent era alto, vestía traje elegante y siempre sonreía cuando había ejecutivos cerca. David lo había visto lo suficiente como para saber de qué tipo era. Hablaba con palabras de moda, dirigía las reuniones con diapositivas llenas de frases como crecimiento ágil y pivotes escalables. Pero en ese momento no sonreía. «No me corrijas delante del equipo», decía Brent, en voz baja pero intensa. Camila se mantuvo firme. «Tú diste la información incorrecta. No quería que el cliente recibiera información errónea». «No era tu decisión», espetó Brent. «Llevas 6 días en este trabajo. Si yo digo que presentamos la versión 2, presentamos la versión 2. Pero estamos en la versión 4, dijo ella. «Esa no es la cuestión», gruñó él. David observaba la discusión. Nadie más intervino. Algunas cabezas asomaron por las oficinas y luego se retiraron. Brent se inclinó hacia ella. «Si quieres triunfar aquí, aprende cuándo hablar y cuándo callar». Camila se sonrojó, abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. Brent miró a su alrededor, vio a David allí de pie y se burló. «¿Qué miras, Daniel?». David no respondió. De vuelta en su escritorio, Zoe notó la tensión en sus hombros. «¿Qué ha pasado?». Él se lo contó. Ella suspiró y se recostó en su silla. «Camila no durará ni un mes. Brent lleva machacando a los novatos desde antes de que yo empezara. No los despide, ellos se van». «¿Ha ido alguien a recursos humanos?». Ella resopló. «¿Te refieres al departamento dirigido por su compañero de cuarto de la universidad?». David la miró fijamente. «¿En serio?». «En serio», dijo ella. «Juegan al squash todos los jueves». Abrió su cuaderno, lo anotó. Esa tarde, Camila no volvió. Su puesto estaba a oscuras, el ordenador aún encendido. Su taza de café estaba medio llena. A la mañana siguiente, apareció un ticket de asistencia técnica.
Asunto: solicitud de reinicio de la estación de trabajo. Camila T. Estado: separación del empleado confirmada. No hubo correo electrónico de despedida. No hubo ningún anuncio. Simplemente se fue. David se quedó mirando la pantalla. Más tarde ese mismo día, escuchó a alguien en la sala de descanso decir: esa era demasiado sensible. Si no aguantas el calor, no te metas en el fuego. Se giró lentamente. Era Brent. Se reía con otro gerente. David no dijo nada. Simplemente pasó de largo. Pero algo en él había cambiado. Esa noche sacó su cuaderno. Releyó las entradas de la primera semana, luego las de la segunda y luego las de hoy. Ya no solo estaba recopilando historias, estaba recopilando pruebas. Un sistema que promovía el silencio. Una cultura que castigaba la verdad. Un gerente que destrozaba a las personas para demostrar su poder. Esta vez lo escribió en mayúsculas. La verdad, responsabilidad aquí. Y debajo, una segunda línea. Esto no es un sistema roto. Esto es el sistema. Dejó el cuaderno y se sentó en silencio. Camila había aguantado 6 días. Brent había aguantado 6 años. Y todo el mundo parecía estar de acuerdo con eso. La primera vez que David oyó su propio nombre en voz alta fue en una broma. Estaba en la sala de descanso, un jueves por la tarde, esperando a que hirviera el agua. Un pequeño grupo de desarrolladores senior estaba en la mesa de la esquina, con los pies en alto y hablando en voz baja, pero no tanto. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando alguien dijo Lang, levantó la vista. Ahora es un mito, dijo uno de ellos. Antes era muy práctico, ¿no? Ahora probablemente esté en un yate en algún lugar leyendo perfiles sobre sí mismo en Forbes. Alguien más se rió. Sí, nuestro intrépido fundador. ¿Recuerdas ese correo electrónico sobre los valores culturales? Estoy seguro de que lo escribió ChatGPT. Todos se rieron. Una tercera voz intervino. Lang ya no sabe qué es este lugar. Probablemente cree que todos cantamos el himno de la empresa antes de encender nuestros portátiles. David se quedó paralizado, con la mano en la tetera. No esperaba una parada militar. Pero esta burla casual del hombre que había construido la empresa desde cero, de los valores que había inculcado en ella, le afectó de otra manera. No era solo una falta de respeto, era indiferencia, una podredumbre silenciosa en los cimientos, y nadie notaba siquiera el olor. Uno de ellos se levantó para tirar un envoltorio y pasó junto a David sin mirarlo. Oye, le dijo al amigo en voz baja, vamos a sacar el tema en la reunión del lunes. A lo mejor conseguimos que aparezca el fantasma de David Lang. Más risas. Luego se marcharon, todavía sonriendo. David se quedó allí, inmóvil. No dijo nada, no reaccionó. Simplemente se sirvió el agua en la taza, volvió lentamente a su escritorio y abrió el cuaderno. Al principio no escribió nada. Se quedó mirando la página en blanco. Finalmente, lentamente, comenzó a escribir. No es solo que no crean en la misión, creen que es una mentira. Esa frase pesaba sobre la página. Oyó las notas. La humillación de Camila, los trabajadores temporales tratados como muebles, el miedo que rodeaba a Brent, los rostros agotados, el silencio en todos los pasillos. No era un problema aislado. Era la cultura. Y, de alguna manera, en todos sus años de crecimiento, innovación y expansión, había perdido la empresa que quería construir. Más tarde ese mismo día, pasó por delante de la oficina de recursos humanos y se detuvo justo delante de la puerta. La pared de cristal le permitía verlo todo. Dentro, un jefe de equipo hablaba con el director de RR, HH. Reían, hacían gestos exagerados. Hablaban demasiado alto para que fuera una conversación confidencial. David reconoció al jefe de equipo. Tenía mala fama, informes atrasados, gritos a sus empleados, llegaba tarde a las reuniones, nunca rendía cuentas. Y seguía allí.
El director de RR, H asentía con la cabeza. Era el mismo que le había ayudado a crear el alias de Daniel. El mismo que le había asegurado que todo parecía sólido sobre el papel. Desde fuera, probablemente lo parecía. Pero ese era el truco, ¿no? Sobre el papel, la empresa prosperaba. El crecimiento era constante. Los lanzamientos de productos cumplían los plazos. Las acciones se mantenían firmes. Pero debajo de eso, algo se estaba rompiendo. No de repente, no de forma ruidosa, silenciosamente. De la forma en que la gente dejaba de creer en el liderazgo. De la forma en que los buenos empleados se marchaban sin decir adiós. De la forma en que la crueldad se volvía invisible porque se disfrazaba de métricas de rendimiento. Se dio la vuelta y se marchó. Necesitaba hablar con alguien, pero no como Daniel, como él mismo. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina con el cuaderno delante y el portátil abierto. Su asistente le había despejado la agenda de la semana siguiente, tal y como le había pedido. Escribió un único correo electrónico. Asunto: reunión general programada. Asistencia obligatoria. D. David Lang. Hora: lunes, 9:00 a.m. Lugar: sala de conferencias principal. Sin detalles, sin explicaciones. Lo miró fijamente durante un momento. Luego hizo clic en enviar. Cerró el portátil. Se recostó en la silla. El disfraz se estaba desvaneciendo y el momento de la verdad estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana llegó con tensión en el ambiente. David entró por la puerta principal del edificio por primera vez en 3 semanas. Esta vez sin alias, sin disfraz, solo con su tarjeta de identificación real enganchada al pecho y el peso de todo lo que había visto presionándole los hombros. Pasó junto a compañeros de trabajo que apenas levantaban la vista de sus pantallas. Las mismas personas que habían pasado junto a él sin mirarlo 2 veces cuando era Daniel, ahora le saludaban con la cabeza, le sonreían con rigidez y enderezaban la espalda. Algunos parecían sorprendidos, unos pocos parecían nerviosos. Se dirigió a la sala de conferencias principal. Las filas de sillas ya ocupaban la mitad de la sala. El resto fue entrando poco a poco, con los teléfonos en la mano, y los susurros rompían el silencio como el viento entre la hierba seca. ¿Qué pasa? ¿Una reunión de emergencia? ¿Hemos perdido un contrato? No lo veía en persona desde el año pasado. A las 9:01 de la mañana, David subió al escenario, sin micrófono, sin presentación, solo él. La mayoría de los presentes no lo habían visto así antes, no en persona, sin pulir. Llevaba una sencilla camisa abotonada, sin chaqueta y con las mangas remangadas. Parecía alguien que había venido a decir la verdad. Los miró. Dejó que se instalara el silencio. Luego habló. Hace 3 semanas me incorporé a esta empresa como nuevo empleado con el nombre de Daniel Lee. La gente parpadeó. Algunos se rieron en voz baja pensando que era una metáfora. No era una simulación, dijo. No era un taller ni un experimento de liderazgo. Era real. Las risas se detuvieron. Asistí a la sesión de bienvenida. Trabajé en el servicio técnico de nivel 2. Comí en la cafetería. Hablé con trabajadores temporales, personal de limpieza, empleados junior y gerentes. La mayoría de ustedes no sabían quién era yo. Esa era la idea. Metió la mano en su bolso. Sacó un pequeño cuaderno negro. Pasó a una página marcada. Les voy a leer algo. Leyó la primera línea con voz tranquila. No me corrijas en público. Aprende cuál es tu lugar o no durarás ni un mes. Se produjo un cambio en la sala. Pasó a la página siguiente. Estamos en la versión 4, pero el gerente le dijo al cliente que era la versión 2. Yo le corregí. Ahora me están marginando. Otra pausa. Pasó unas cuantas páginas más. 8 años con contrato temporal, sin prestaciones,
Cada trimestre me renuevan solo para evitar convertirme en fijo. David cerró el cuaderno. No son casos aislados, no son excepciones poco frecuentes. Esta es nuestra cultura actual. Recorrió los rostros con la mirada. Probablemente algunos de ustedes piensen que estoy exagerando, que solo son problemas de crecimiento, pero yo no creé esta empresa para ser eficiente en el silencio. No la creé para recompensar el miedo o para desgastar a las personas hasta que dejen de hacer preguntas. Se alejó del podio. La creé porque creía que el trabajo podía ser algo más que sobrevivir. Algunas personas bajaron la mirada, otras miraban al frente, algunas se inclinaban hacia adelante. He oído mi propio nombre utilizado como chiste. He visto a nuevos empleados marcharse sin que nadie se diera cuenta. He visto a una desarrolladora con mucho talento ser humillada delante de su equipo por decir lo que pensaba. Me he sentado al lado de personas que no han tenido prestaciones sociales en casi una década. Bajó la mirada un momento. Dejó que las palabras calaran. Esto no es lo que dijimos que seríamos. Levantó la vista. Pero es lo que somos, y eso va a cambiar ahora. No hubo aplausos. Todavía no. Solo silencio. Pesado. Real. Voy a poner en marcha una investigación cultural exhaustiva. Con efecto inmediato, una empresa externa entrevistará al personal de todos los niveles. A mediodía se abrirá un canal para presentar denuncias anónimas. Y he solicitado una revisión completa del historial personal y del registro de interacción con RR, HH, de todos los directivos de los últimos 5 años. Ahora la gente se movía. Los ojos se abrían como platos. Algunos susurraban. La responsabilidad no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con la verdad. Y empieza por arriba, por mí. Dio un paso atrás, dejó que el silencio respirara. Luego se dio la vuelta y se marchó del escenario. Sin finales dramáticos, sin aplausos, solo la verdad. Por fin, a la luz de todos. Los correos electrónicos se enviaron al mediodía. Asunto: revisión de la cultura y canales de denuncia ya disponibles. Subtítulo: Tu opinión importa. Es hora de que te escuchemos. En el interior había enlaces seguros, anónimos y externos. Uno para comentarios generales, otro para quejas formales, otro para testimonios directos a la empresa externa. Y uno último: ¿quieres contar tu historia en persona? Haz clic aquí para concertar una cita con David Lang. A las 2:09 p.m., la bandeja de entrada estaba llena. A las 5:00 p.m., David había leído 47 mensajes. Al final de la semana, habían llegado más de 200. Algunos eran largos, otros eran de una sola frase. La mayoría estaban escritos con una especie de esperanza cautelosa, como si la gente todavía temiera que las paredes pudieran escuchar. Llevo aquí 3 años. Mi jefe nunca me ha preguntado cómo estoy. Me han pasado por alto 2 veces para un ascenso porque no bebía con los jefes de equipo adecuados. Todos sabemos que Brent intimida a la gente. Simplemente no pensábamos que a nadie le importara. El nombre de Brent apareció 18 veces. El viernes fue suspendido en espera de una investigación. No fue el único. Zoe detuvo a David en el pasillo esa tarde con una copia del correo electrónico en la mano. Lo has conseguido, le dijo. No es solo ruido. David asintió. No me interesa el ruido. Ella lo miró durante un largo rato. La gente está hablando. De verdad. Abiertamente. Es extraño. Dejará de ser extraño. ¿De verdad? David se detuvo. Si no lo impedimos. Pasó la tarde reuniéndose con los empleados que habían concertado citas individuales. Algunos estaban nerviosos, otros lloraban. Uno se sentó frente a él, en silencio durante 10 minutos, y luego dijo: «Gracias por recibirme», y se marchó. Esa noche recorrió las instalaciones, no como Daniel, como él mismo. La gente le hacía sitio. Algunos apartaban la mirada,
Otros le miraban a los ojos por primera vez. Se detuvo cerca de la escalera este, donde una vez había ayudado a llevar el cubo de un conserje. El mismo hombre estaba fregando el suelo, lento y constante. David se acercó. «Buenas noches». El hombre levantó la vista, se enderezó. «Señor». David sonrió levemente. «Creo que ya nos conocemos». El hombre asintió ligeramente. «Noté que había algo diferente en usted, pero no pensé que fuera el director general». «¿Ha pensado alguna vez en irse?», preguntó David. El hombre se apoyó en la fregona. Lo pensó un segundo. «Todos los días, pero me quedé porque creía que las cosas podrían volver a mejorar». David bajó la mirada. «Siento que hayamos llegado a este punto». El hombre se encogió de hombros. «Usted ha vuelto. La mayoría no lo hace». David se dio la vuelta para marcharse. El hombre lo detuvo. «Oiga». David se volvió. «No vuelva a desaparecer». Asintió con la cabeza. «No lo haré». A la semana siguiente, el ambiente interno había cambiado. Siguieron llegando informes anónimos. Se formaron patrones. Se repetían nombres, elogios y críticas a partes iguales. Algunos directivos fueron discretamente destituidos. A otros se les ofreció formación y reevaluación. Los que se quedaron aprendieron rápidamente que el silencio ya no era una estrategia. Luis, el contratista, que una vez advirtió a David de que lo machacarían, fue convocado para una reunión directa. Casi no acudió. Se sentó como si estuviera esperando a que lo despidieran. David le estrechó la mano. «Vas a pasar a ser empleado a tiempo completo», le dijo. Luis parpadeó. «¿Qué?» «Con todos los beneficios, vacaciones retroactivas y, si te parece bien, un programa de mentoría. Quiero tu opinión sobre lo que vamos a construir a partir de ahora». Luis se quedó callado durante un largo rato. Luego solo dijo «gracias» y salió sacudiendo la cabeza, como si no pudiera creer que fuera real. David siguió adelante, de oficina en oficina, una conversación tras otra, sin arreglarlo todo, solo escuchando, y resultó que eso era lo que les había faltado todo el tiempo. 2 semanas después de comenzar la investigación, la junta directiva convocó una reunión especial. David se sentó a la cabecilla de la mesa, con las mangas remangadas y el cuaderno a su lado. La sala parecía diferente ahora, más tensa, más aguda. Las posturas habituales habían desaparecido. Nadie hablaba al mismo tiempo. Todos sabían que el tono había cambiado, para siempre. Barbara Lynn, la miembro más antigua de la junta, se inclinó hacia adelante. «Has hecho muchos cambios en poco tiempo». David la miró a los ojos. «Yo no los he hecho, solo los he sacado a la luz». Ella asintió lentamente. «Aún así, ¿cuál es tu próximo paso?» Abrió el cuaderno, pasó a una página marcada con una pestaña amarilla. «Estoy reestructurando la formación de los directivos. No solo el cumplimiento de las normas de RR, HH y los indicadores trimestrales, sino también la resolución de conflictos, la inteligencia emocional y la evaluación por pares. Cualquiera que dirija a otras personas será evaluado por las personas a su cargo». Algunas cabezas asintieron, algunas cejas se arquearon. Otro miembro de la junta, Mason, carraspeó. «¿Vas a cambiar la forma de medir el rendimiento?» «Sí». Pasó una página. «Esto es lo que voy a utilizar en lugar de la antigua hoja de métricas. Sigue incluyendo la finalización de proyectos y el rendimiento del equipo. Pero ahora se añade la contribución a la cultura, la retención del equipo y las puntuaciones de satisfacción de los subordinados directos». Alguien al final de la mesa frunció el ceño. «¿No ralentizará eso las cosas?» «Puede ser», dijo David. «Al principio». Hizo una pausa. «Pero evitará que la empresa se rompa». Dejó que la frase flotara en el aire. Nadie la cuestionó. Después de la reunión, regresó a su oficina. Maya lo estaba esperando. Era la única que lo sabía desde el primer día.
la única que había ayudado a recopilar los datos detrás de cada historia, cada informe, cada promesa incumplida. Se levantó. Deberías ver esto. Le entregó un correo electrónico impreso. Asunto. Respuesta al informe sobre la cultura. Anónimo. David leyó la primera línea 2 veces. Tenía pensado dimitir. Ya había impreso mi carta de renuncia. Pero cuando vi al director general quitarse la máscara y admitir lo que había fallado, la rompí. Leyó el resto en silencio. Luego dobló la página y la guardó en su cuaderno. ¿Qué hacemos con eso?, preguntó Maya. David la miró. Nos lo ganamos. Ese viernes visitó todos los departamentos, sin anuncios, sin asistentes, sin cámaras. En la sala del equipo de apoyo estrechó manos. Se sentó en las mismas sillas. Pidió opiniones como un novato. Algunas personas seguían mostrándose cautelosas. Otras se inclinaban hacia él. Terminó todas las visitas con las mismas palabras. Aquí nunca volveréis a ser invisibles. En la cafetería se cruzó con Zoe. Ella sonrió. Me siento rara aquí. ¿Rara en el buen sentido o en el malo? Rara en el sentido de sincera, respondió ella. Él asintió. Me quedo con eso. Ella dudó. Luego dijo, ahora hablan de ti de otra manera. A algunas personas todavía no les gustas, pero creen que estás presente. Él la miró. Lo estoy. Ella asintió con la cabeza. Sigue viniendo. Lo haré. El día terminó sin fanfarria, sin comunicados de prensa, sin correos electrónicos con la marca de la empresa. Solo gente hablando entre sí otra vez, más alto, más claro, sin miedo. A las 6:15 p.m., David recorrió los pasillos una vez más. Las luces se atenuaron. Los escritorios estaban en silencio. Pasó por una estación de trabajo vacía. El antiguo asiento de Camila. Seguía vacío. Seguía siendo un recordatorio. Se detuvo. Sacó su cuaderno. Escribió un nombre en la parte superior de una página en blanco. Camila. Luego lo subrayó. Ella nunca tuvo una segunda oportunidad, pero los que seguían allí sí la tendrían. Y a partir del lunes, todo lo que habían construido volverían a empezar. Esta vez, desde dentro. El lunes llegó en silencio, sin grandes anuncios, sin celebraciones en toda la empresa, solo una nueva línea en el panel de control de la mañana. Pulso cultural semanal, 87% de tasa de respuesta. Tema principal de los comentarios: ser escuchado. David se paró junto a las ventanas orientadas al este, con un café en la mano, observando a los empleados entrar. Por primera vez en meses, notó algo diferente. La gente no solo caminaba rápido, hablaban, se detenían, reían en los pasillos, no todos, no en voz alta, pero estaba allí. El cambio. Pasó la mañana fuera de su oficina, de vuelta en la larga fila de escritorios de la quinta planta, el mismo lugar donde Daniel se había sentado con las luces parpadeando y las credenciales de inicio de sesión rotas. Solo que esta vez las luces funcionaban. Zoe le saludó con la mano desde 2 filas más adelante. Luis pasó con una tarjeta en la que ahora se leía técnico a tiempo completo. Sandra, del equipo de limpieza, le saludó con la cabeza al pasar, empujando su carrito sin encorvar los hombros como solía hacer, como si fuera un segundo uniforme. A las 11 Zoe se reunió con el comité asesor cultural. 7 empleados de diferentes departamentos, diferentes niveles, rotaban cada mes, sin títulos, solo voces. Un joven diseñador tomó la palabra. Al principio pensé que era solo una fase, una campaña de relaciones públicas, pero no es así. Nunca antes nos habían pedido que habláramos así. Otro añadió, ¿qué pasará cuando esta generación de líderes se vaya? ¿Cómo nos aseguraremos de que esto no se desvanezca? David asintió lentamente. Lo incorporaremos a los cimientos.
Sacó un nuevo borrador de política, un documento vivo. La cultura que mantenemos no era un eslogan, era una política, una estructura real. Definía las protecciones para los comentarios anónimos. Creaba mentorías rotativas entre el personal junior y el senior. Establecía foros trimestrales abiertos a cualquiera que quisiera hablar directamente con la dirección ejecutiva. Sin filtros, sin guiones. En la parte superior, una frase. Esta empresa no se define por las voces de los altos cargos, sino por el valor de quienes hablan desde abajo. Al final de la semana, se aprobó. Brent nunca volvió. Su salida fue silenciosa, sin declaraciones, solo ausencia. Un gerente que había ejercido el miedo y el silencio fue sustituido por alguien que escuchaba. Camila tampoco volvió, pero su historia se quedó. Habían incluido su nombre en las sesiones de formación, no para avergonzar el pasado, sino para recordarlo, porque el olvido es lo que les había llevado hasta allí. Ahora todos los viernes, David hacía una cosa sin falta. Salía de la planta ejecutiva, pasaba por delante de los equipos de producto, de operaciones y de soporte. Se detenía en la sala de descanso, cerca del muelle de carga. Se sentaba en la misma mesa donde había hablado por primera vez con Luis. Sin cita previa, sin formalidades. Solo una silla, una taza de café y tiempo para escuchar. Al principio la gente observaba desde la distancia, luego empezaron a sentarse. Primero uno, luego tres. Para el tercer viernes, la mesa estaba siempre llena, y una vez al mes le entregaba el cuaderno a otra persona. Escribe lo que importa, decía. Luego, dáselo a alguien que necesite leerlo. No se trataba de espiar, no se trataba de controlar, se trataba de recordar y de construir algo que no pudiera ser borrado por el silencio. En la pared, cerca de la sala de descanso, alguien pegó una fotocopia de la transcripción de la reunión general, la que David dijo la verdad. En la parte inferior, alguien había escrito con un bolígrafo rojo: no es un discurso, es un comienzo. Y eso es lo que fue, no el final de una historia, el comienzo de una nueva. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.